Buenas, hoy os traigo el wrap up de diciembre y diréis, ¿diciembre? Y yo os digo, pues sí. Y diréis, ¿en serio? ¿En marzo? Pues sí, así soy yo. Un poco más y lo subo en el diciembre que viene, pero bueno, cosas que pasan. La verdad es que este vídeo lo tenía grabado ya, pero problemas técnicos de siempre que ocurren en el momento más inoportuno. Cuando grabé uno de los vídeos principales, ¿no?, más largos antes de montarlo, no se me pasaba el ordenador. Entonces, por más que he intentado recuperar ese vídeo, ese cacho de vídeo, que era, bueno, pues gran parte del vídeo, pues no lo he podido recuperar. Entonces me ha tocado pues sentarme otra vez y grabarlo. Entonces no sé si os pasa a los que, al menos a los que grabáis, pero cuando grabáis un vídeo que se os estropea y tenéis que regrabarlo, personalmente a mí me da muchísima pereza tener que volver a grabarlo, tener que volverlo a ver si todo, y sobre todo muy cercanamente, ¿no? Entonces por eso espero que pasara un poco el tiempo y digo, bueno, pues cuando pase un poco el tiempo me siento y hago el wrap-up de diciembre por derecho. Aunque sea 3 meses después, no pasa nada. Ya los que me sigan hace tiempo estaría acostumbrados conmigo, ¿no? En ese sentido. Así que nada, a ello vamos. En diciembre leí un total de 12 lecturas, que fue un mes súper bueno y además con mucha cantidad de libros, que yo la verdad es que me sorprendí y al recuperarlo ahora para volver a grabar el vídeo me he vuelto a sorprender de que fue mucha lectura, ¿no? Leí 9 libros, 2 relatos y acabé un cómic, ¿no? Leí 2 tomos de ese cómic y acabé ese cómic. Por eso digo que fueron como cerrar 12 lecturas, ¿no? Hace tiempo que no hago un wrap-up, pero desde que empecé a hacer wrap-up en ranking del que menos me ha gustado al que más me ha gustado, a mí es una forma que me gusta y como ninguno me habéis dicho que os desagrade, pues yo creo que voy a continuar así, al menos el tiempo que me apetezca. Así que voy a hablar del libro que menos me gustó, que por otra parte fue con el libro que más me reí. De este libro ya os he hablado varias veces, pero bueno, no os había hablado propiamente en su wrap-up, ¿no? El libro es Escaping the Mermaid, de de Aramis Jordan. Y yo pensaba que era una mujer, pero craso error, porque es un hombre. Así que Aramis Jordan, hombre. Es que en anteriores vídeos que mencioné el libro dije que era una autora y no, es un autor. El caso es que el libro es una especie de retelling de La Sirenita. Un retelling homoerótico y casi pornográfico, por no quitarle el casi y dejarlo en pornográfico, donde nos encontramos con un marino que me he olvidado completamente del nombre, no sé por qué, pensaba que me acordaba, pero no. Un marino que, bueno, pues atraca con su barco en una isla en apariencia desierta, pero allí se encuentran muchos sirenos y entre ellos pues se encuentra uno que se llama Arian. El caso es que estos serenos, pues como un poco como la Odisea, un poco como la Sirenita, una mezcla ahí rara, se dedican a engatusar con su canto a marinos y a, bueno, pues abusar de ellos, vamos, básicamente es lo que hacen. Las relaciones sexuales cada vez son más bruscas, cada vez tienen menos sentido, hacen prácticas que biológicamente y anatómicamente son imposibles. La bruja del mar se dedica a distribuir dildos con pegamento que se pegan al culo y ya no se sacan. No sé, unas cosas que muy surrealistas. ¿Me he reído? Sí. ¿Me ha parecido espantoso y horripilante? También. Es una trilogía, sobra decir que no voy a seguir leyéndola evidentemente, pero bueno, ha sido muy gracioso, lo he leído con Carol de Libruki, que nos hemos reído mucho los dos leyéndolo y bueno, lo dejo ahí como un recuerdo divertido. Surrealista, pero divertido. El siguiente libro que se queda como el siguiente que menos me ha gustado, ¿no? También os lo he mencionado ya en el canal porque tanto Escaping the Mermaid como este entraron los dos en el top de peores lecturas del año. Y este me da especialmente pena porque tenía muchas expectativas y la autora es Alice Munro, que es una autora que me habían dicho que estaba muy guay porque siempre hablaba del tema de la mujer, ¿no? Y desde un punto de vista de la situación de la mujer en diferentes contextos históricos, en lo más cotidiano de la vida, y siempre son temas que me llaman mucho más la atención, ¿no? Cuando está centrado muy en el diario, ¿no? En lo rutinario del día. Encontré un problema al inicio y es que yo pensaba que ya tenía muchas novelas, pero descubrí que lo que tiene son muchas colecciones de relatos y me costó mucho decidirme porque me apetecía entrar con ella con una novela, pero bueno, como al final la biblioteca no encontré ninguna, solo tenían relatos, elegí el que más me llamó a priori, que es Secreto a Voces, ¿no? Creo que el problema principal que he encontrado es que precisamente está formado por relatos. Creo que si cualquiera de los relatos que tiene esta obra fuera una historia larga, que nos permitiera empatizar mejor con los personajes, conocerlos más, alargar bien la historia para que te interese realmente el destino de esos personajes, el hecho de que fueran relatos y que algunos no tuvieran más de 20 o 25 páginas me dejaba con ganas de más. Es verdad que creo que tienen la habilidad de crear personajes femeninos
potentes y únicos, diferentes entre ellos y diferentes en el contexto histórico de la época que nos recrea. Aunque soy capaz de ver esos atisbos en este libro, me resultan insuficientes, ¿no? Creo que hay géneros en los que funciona muy bien, ¿no? Un conjunto de relatos, ¿no? O de cuentos o de, bueno, de historias cortas, y creo que otro tipo de historias o de géneros no. Y quizás este género, personalmente a mí, no me termina de convencer en el relato corto. A lo mejor soy yo que no he empatizado con la autora, con la forma de contar la historia, con lo que sea. Pero realmente el problema no es que no me haya gustado los relatos por separado, es que todos me parecían que estaban como cortados, como que no terminaba de explotar, ¿no? Y todos tenían buena pinta, todos tenían buena base. Me ha dejado un poquito, pues eso, defraudado, la verdad. No sé si seguiré con la autora porque el hecho de que toda su obra o casi toda su obra sean relatos me echa para atrás. Por ahora no entra en mis planes, la verdad. El siguiente libro también me decepcionó un poquito, aunque me gustó, pero creo que tiene mucho potencial para mucho más. El libro es Pequeño fuego por todas partes, de Celeste Ng. Y la historia nos va a hablar de un pequeño pueblo que se llama Shaker Heights, donde, digamos, todo es perfecto, todo es maravilloso, la gente es rica, ¿no? Los hijos son modélicos, gente así como muy de clase alta, ¿no? Donde nunca pasa nada malo, todo es muy de postureo, fiestas, riqueza, grandes chalés, ¿no? Es todo muy este rollo. Me recordaba mucho al rollo de la serie de Mujeres Desesperadas, ¿no? Ese tipo de barrio residencial, ¿no? Con gente de mucho dinero, muy bien posicionada, donde en apariencia todo es bonito y perfecto, pero luego por detrás hay mucha mierdecilla, ¿no? Y es un poco lo que pasa en este libro. El ejemplo perfecto pues es la familia protagonista, que son los Richardson, que es una familia compuesta por una madre, un padre y 4 hijos, ¿no? Cada miembro de la familia tiene pues una vida aparte, ¿no? De la familia, donde guarda secretos al resto de la familia, y la llegada de una madre y una hija que vienen de fuera, bueno, pobres, y huyendo un poco de una vida complicada, pues de alguna manera dinamitará pues todo, ¿no? Y hará que explote pues un poco todo por los aires, ¿no? La verdad es que con esta premisa me esperaba más una cosa de suspense, ¿no? Con toques, a lo mejor no suspense completo, pero sí toques de suspense, o como más potente, como con más, no sé si la palabra es violencia, pero sí como más, como con más caña, ¿no? Como que pasaran más cosas, que hubiese más giros, ¿no? Ese tipo de cosas. Quizás el problema es mío, que me tenía otra cosa en la cabeza, ¿no? Y había esperado otra cosa. El libro no es malo, le puse 3 estrellas y media, creo. El libro está bien, tiene cosas guays, se lee súper rápido, súper ágil, engancha. Los personajes te llegan, ¿no? Te dicen cosas, no son carcamonías así sin construcción, los personajes también. Pero me esperaba algo más porque creo que en base es muy potente, ¿no? Tiene una trama o una premisa muy potente que creo que está poco explotada. Y sobre todo porque creo que justo cuando está más potente la historia, cuando más interesante es seguir tirando de esos personajes para seguir analizándolos, acaba. Entonces me dejó un poco, pues, con ese regustillo agridulce. A mí lo que más me ha gustado de la novela es cómo habla de la hipocresía, ¿no? Cómo nos muestra a esos personajes que lo tienen todo, que van de buenos samaritanos, que ayudan al prójimo, ¿no? Al que tiene menos, pero siempre delante de otros, siempre en apariencia, siempre en una fiesta, en una manera... Siempre de una manera en la que socialmente quede eso patentado, ¿no? Me gusta mucho cómo habla de ese tipo de personajes, de esa hipocresía, ¿no? Como todo es mentira y como apenas tires un poquito del cordón te das cuenta de que esas personas no son tan buenas, no son tan agradables, no son tan amables. Y creo que eso está muy bien plasmado. Sobre todo en el personaje de la madre, que me parece un personaje terrorífico, aunque ella va de buenísima. Me gusta mucho cómo es la autora capaz de ese doble juego, entre comillas, ¿no? De cómo ella misma se ve buenísima y cómo el lector puede verla el demonio que es, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un personaje muy guay que es la hija pequeña de esta familia, que es la única que es diferente, que no tiene ese punto clasista o ese punto de creerse más, de aparentar, de estupidez. Es la más coherente de todos, ¿no? De los 6. Y es casualmente a la que tratan de loca, ¿no? De loca, de rarita, de problemática. Y es un personaje muy guay que también está poco explotado. De esos que te provocarían cariño, pero como no sale tanto como debiera y la historia acaba muy pronto, pues te deja la sensación de lo que pudo ser y no fue, ¿no? O lo que casi fue. Creo que es una historia buena que yo recomiendo leer, que os puede gustar. Y que bueno, que para mí simplemente lo que me ha faltado es un poco más de profundidad o de extensión, ¿no? En la historia, y que no sintiera que me la deja como a mitad, que es lo que he sentido principalmente. Me apetece seguir leyendo a la autora porque la verdad es que tiene buena pinta, y hay por ahí otro libro de ella que puede encajar conmigo, a ver si consigue en este conquistarme del todo. Ahora os voy a hablar de los 2 relatos que he leído.
que a los dos les puse 4 estrellas y los dos me gustaron muchísimo, sobre todo porque me han traído de vuelta una historia que ya me gustaba mucho y que de alguna manera he podido pues volver a disfrutar un poquito, ¿no? Como si hubiese un capítulo más, ¿no?, de esa historia. El primero es El undécimo mental, de Brandon Sanderson. Este relato pertenece al universo, al Cosmere en general, pero pertenece al universo en especial, ¿no?, de Nacidos de la Bruma. Y nos va a hablar de Kelsier, que es uno de los protagonistas principales de la historia de Nacidos de la Bruma, y uno de mis favoritos porque lo amé a ese personaje muchísimo y es de esos personajes a los que le he cogido muchísimo cariño. Y está muy guay porque en este relato vamos a ver a Kelsier años antes de los acontecimientos de Nacidos de la Bruma y cómo empieza, ¿no?, a formarse para convertirse en la leyenda que luego es en Nacidos de la Bruma, ¿no? Mucho más joven, mucho más inexperto, mucho más inocente. Me ha gustado un montón, es muy cortito, ya os digo, es como si fuera un capítulito más de la historia, pero me ha gustado mucho reencontrarme con este personaje que me gustaba tanto y ver un poco pues de dónde viene, ¿no? Y el otro relatito pertenece a Elantris, que fue la primera novela que publicó Brandon Sanderson, que ya os hablé de ella hace unos meses, que me encantó. Y nos hablaba de un mundo donde la Chaos, que era como una especie de maldición, había tocado a algunas personas y cuando las tocaba, estas se convertían como, empezaban como a morir en vida y empezaban a salirle como manchas en la piel se le volvía gris, el pelo también, como si fueran zombies pero conscientes, ¿no? Y las heridas ya nunca les sanaban, es como si se murieran pero siguieran vivos. Entonces estas personas se las conocían como los elantrinos, como pertenecientes a Elantris, ¿no? Y allí se los enviaba. Este relatito nos va a hablar de un momento de la historia de ese libro. Mientras la historia en el libro iba por otro camino, nos va a enseñar un episodio que sucede paralelamente a la historia dentro del Elantris, pero que no vimos, ¿no?, en el libro. Nos va a presentar un protagonista nuevo, que es Matisse, que es una adolescente que lejos de tener el mismo odio hacia lo que le ha pasado como el resto de personas, ella se siente bien porque en la vida fuera era simplemente una vagabunda y aquí ha encontrado como una especie de familia que la ayuda, que la apoya. No voy a decir más porque es muy cortito, creo que no llega a las 35 páginas, pero me ha gustado un montón, este me gustó incluso un poco más que el anterior. Solo os digo que no vayáis a leerlo si no habéis leído antes Elantris, porque aunque sucede paralelamente sí que desvela cosas importantes de la trama e incluso del final de la historia. Así que mejor que no se lea antes. No digo más, como digo, porque son muy breves, pero los dos muy recomendables. Ahora voy a hablar del cómic que acabé. No os quiero expandirme mucho porque ya lo he mencionado alguna vez y no quiero que se haga muy largo el vídeo, pero leí por primera vez en mi vida el manga de Sailor Moon. Yo soy súper fan del anime desde chiquitito, fue uno de los primeros animes que vi, jugaba a ser cualquiera de las guerreras, me encantaba, pero nunca había leído el manga. Siempre había visto o revisto el anime, pero nunca me había hecho con el manga y me apetecía mucho porque había oído por ahí que el anime era mucho más infantil y es algo que suele pasar mucho cuando los mangas se llevan a la pantalla. Y es verdad que este manga es bastante más adulto, entre comillas, siempre encomillado, que el anime, la verdad. Me ha gustado un montón, me he enamorado mucho más de los personajes que ya conocía porque yo cuando era más chico recordaba mucho a las 5 Sailor principales, ¿no? A Sailor Moon, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. Pero luego aparecen más, y esas que aparecen más en el anime no recuerdo que estuvieran tan bien mostradas o tan bien analizadas. Y en este libro se les da más importancia, me ha permitido conocerlas más y que me gusten mucho más. Sailor Moon es del 93, si no recuerdo mal. Me parece súper importante que haya una serie, un manga, luego un anime, que los niños puedan ver a un grupo de mujeres luchando contra el mal, apoyándose entre ellas con sororidad, siempre llevándose bien entre ellas, salvando a la humanidad y entre ellos a los hombres, porque algunas tienen algún interés romántico y lo salva reiteradas veces. Y no solo eso, sino que cada vez que salen Sailor, que cada vez salen más guerreras y más guerreras de diferentes mundos, galaxias y demás, siempre son mujeres y siempre tienen ese punto de sororidad y de unión y de grupo. Y me parece que es muy importante que los niños hayan crecido viendo esto. A lo mejor yo soy como soy porque he crecido viendo esto y porque en mi casa no me lo han prohibido. Y bueno, y tengo una visión diferente, ¿no? Es una de las primeras recuerdos que yo tengo de ver a mujeres luchadoras y que me encantara ver a esas mujeres potentes luchadoras, ¿no? Que podían luchar a la par y al mismo nivel que los hombres, ¿no? Pero normalmente los niños de chicos, los niños, y me refiero a los niños, suelen ver, pues, les encantan los videojuegos, películas, vídeos, lo que sea, de acción, pero siempre la acción con los hombres. La mujer tiene que ser la que el hombre salva. Creo que es muy diferente, muy adelantado en ese sentido. Me ha alegrado mucho de leerlo porque he vuelto a ver la historia y ahora quiero volver a ver el anime. Además, salió un remake del anime hace unos años
que aunque el dibujo no me gusta tanto, también me han dicho que es más fiel al manga y que también es más adulto, con lo cual tengo ganas de verlo. Seré fan de Sailor Moon de por vida. El siguiente libro que leí fue El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro ha tenido un boom por Booktube, o al menos lo tuvo en los últimos meses de 2021. Todo el mundo hablaba maravillas de él y me alegro mucho haberlo leído porque me encantó. El libro nos va a hablar de Alexi, que al parecer detesta a su madre, la odia y todo lo que ella hace a él le da muchísimo coraje y despierta en él incluso cierta violencia, ¿no? Poco a poco, conforme vamos leyendo el libro, nos damos cuenta de que realmente lo que esconde bajo eso es pues un reproche, ¿no? Por el sentimiento de abandono que siente hacia su madre, por cosas que pasan en el pasado y quizás aún tienen una oportunidad de reencontrarse y bueno, esta oportunidad llegará en ese último verano que pasan juntos y la historia nos la va a contar ese Alexi ya de 40 y tantos años, cómo mira atrás y recuerda pues ese verano que pasó con su madre, cómo se acercaron por fin de alguna manera. Debo decir que inicialmente me asustó empezar a leerla porque el niño al principio es muy cruel, tiene pensamientos muy horrorosos, trata muy mal a la madre, dice barbaridades continuas. Y a mí me hizo acordar mucho a El Guardián entre Centeno, que es un libro que os he dicho muchas veces que a mí no me dijo mucho, que no entiendo tanta fama ni tanto revuelo con ese libro, y que en especial el niño me caía fatal, y yo pensé, por Dios, que no sea un libro igual que ese porque no lo voy a disfrutar. Pero para nada es así. Rápidamente cambia la tónica y empiezas a entender, empiezas a empatizar. Me ha gustado especialmente pasar por muchas emociones durante el libro, ¿no? Porque el libro te va sumergiendo primero en la antipatía hacia ese personaje, en la incomodidad hacia las cosas que dice o hace, luego de pronto empiezas a sentir empatía hacia él, tristeza, momentos de alegría, momentos muy emotivos, ¿no? de bonitos. Creo que es un libro que te sumerge muy bien y que te lleva por muchas emociones y a mí especialmente lo que más me gusta de la literatura es eso, que un libro consiga atraparme hasta tal punto de que pueda bueno, pues llevarme por muchas emociones diferentes durante la lectura, ¿no? Y este libro lo consigue, vamos, tal cual. Me gusta mucho que Alexei inicialmente cuando no puede ver a su madre, ¿no? Porque no termina de entenderla, la ve fea y asemeja esa fealdad a que sea mala, ¿no? A como él cree que es fea porque no es buena, pero conforme va comprendiéndola, cada vez la ve más bella, ¿no? Y cada vez la ve más bonita y le ve más cosas positivas, tanto dentro como fuera. Y yo creo que eso es una realidad, porque muchas veces cuando alguien nos cae mal, es imposible que la veamos guapa. Eso es así. Yo no sé si os pasará a ustedes, pero yo, por muy que quiera pensar que alguien es guapo, o porque me haya parecido guapo anteriormente, cuando me cae mal, no puedo ver a esa persona atractiva de ninguna de las maneras, ¿no? O bonita, nada. No puedo verle bonito nada. Y sin embargo, cuando una persona te cae muy bien, es muy fácil, ¿no? Verle esas facultades, tanto interiores como exteriores, y valorarlas más, ¿no? No sé si es una manera de endiosar a las personas, pero yo creo que nos ocurre. Y me parece que es una metáfora muy interesante cómo él va cambiando respecto a su pensamiento sobre esa belleza física de su madre o esa falta de belleza, a cómo poco a poco cada vez la ve más bella. Me parece que es como una metáfora de cómo él se va sintiendo, de cómo pasa de no entenderla a cómo cada vez la entiende más, ¿no? No sé, me gustó mucho. Y creo que pese a lo duro que parezca inicialmente, creo que de alguna manera El verano que mi madre tuvo los ojos verdes es un canto a las madres, ¿no? Incluso aunque al principio el niño diga barbaridades sobre la suya, sea a veces cruel con ella, creo que de alguna manera es ese canto a quizás no entendía a mi madre en su momento, ahora con la perspectiva entiendo muchas más cosas, la valoro, la quiero y es como eso, como un canto a las madres. Creo que es un libro de verdad precioso, hay que leerlo y darle una oportunidad porque realmente es una joyita. El siguiente libro que leí es la segunda novela que leo de Osamu Dazai. Yo leí en su día, el año pasado, creo que fue el diciembre pasado, este es diciembre, no el anterior, leí Indigno de ser humano y me enamoré de ese hombre. Creo que no he empatizado tanto a nivel social, ¿no? A cómo expresa sus sentimientos hacia la sociedad y hacia los individuos con un autor nunca. Con la persona que más he empatizado en ese sentido ha sido con Osamu Dazai, porque tiene una visión quizás muy pesimista, pero también para mí muy realista, ¿no? de lo que es el ser humano. Y creo que de alguna manera su obra va a hablar siempre de eso, aunque con diferentes personajes. En este libro que he leído, que se llama El declive, o también lo he visto por ahí, El ocaso, creo que ahí tiene como dos nombres de traducciones diferentes, pero bueno, yo he leído El declive. Nos va a hablar de Kazuko y de su madre, que son dos mujeres adineradas de cierta posición que se ven obligadas a malvender todas sus posesiones y mudarse a un campo en Izu, ¿no? En una provincia
de campo. Digamos que la muerte del padre y la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque se orienta justo después, ¿no?, de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y de cómo Occidente obliga, ¿no?, a Japón no solo a pedir perdón y a casi que, bueno, a postrarse, ¿no?, hacia Occidente, sino que lo obliga a expandirse fuera y a abrirse a un mundo que hasta entonces no estaba abierta, ¿no? Pues nos encontramos con dos mujeres que tienen que malverde en todas sus posiciones y que pasan de la noche a la mañana a tener una clase social alta a estar pues en una escala baja, ¿no? Simplemente están en el campo, cultivan el campo y tal, ¿no? Sin embargo, Kazuko, que me parece un personaje interesantísimo y me parece súper guay que haya elegido a una mujer para representar este papel, rápidamente se va a adaptar a la vida en el campo y va a empezar a valorarla y a disfrutarla. Pero habrá dos hechos que la perturbarán, que será uno, que Naoji, su hermano que estaba perdido en la guerra, vuelve vivo y adicto al opio, y la aparición de una serpiente que augura pues desastres, ¿no? Según la simbología, ¿no?, y los augurios que ellos piensan, pues la aparición de la serpiente puede de alguna manera indicar muerte, pérdidas, en fin, cosas pues nefastas, ¿no? Los temas que explora son muy similares a los que exploró en Indigno de Ser Humano, ya os lo he dicho. Aunque vemos un poco el punto de vista de todos los personajes, es ella, ¿no?, la pieza fundamental, ¿no?, y central de la obra. Nos va enseñando un poco cómo estas personas están apartadas de la sociedad, cómo la sociedad las discrimina, las presiona, no las deja ser de alguna manera, y cómo las personas ante esto hay quienes renuncian a la vida y quienes deciden rebelarse contra la propia vida de la única manera que pueden, ¿no? Porque las herramientas son limitadas y no todos tienen pues las mismas posibilidades. En una época y en un contexto pues los roles de género todavía eran muy cerrados, ¿no? Tiene muchos personajes interesantes, lo repito, porque todos tienen ese punto de estar apartados de la sociedad por diferentes temas y por diferentes cosas, que están un poco ya como desganados de la vida. Todos tienen ese punto, pero el personaje principal es Kazuko, es del que voy a hablar. Me gusta mucho porque ella es una mujer que no acepta el decoro que se le exige a la mujer en la época. Tampoco acepta que tenga que vivir con un hombre sin quererlo. Su antigua posición adinerada en el Japón de la posguerra sea algo negativo. Todos estos temas de alguna manera la tienen en el punto de mira de muchos vecinos, de muchas personas que la tratan como si fuera una mujer de vida poco ordenada, ¿no?, por así decirlo. Y ella está muy cansada de tener que estar aparentando y tener que estar pues intentando que la gente no piense eso de ella, ¿no? Porque llega un punto que está muy cansada. Me parece que es muy importante el contexto porque mientras que por una parte se les está obligando a modernizarse por fuerza con la apertura del mundo, por otra parte los japoneses están cabreados, ¿no?, y desilusionados con esa pérdida de identidad que sienten que están teniendo a causa de que se les obligue a occidentalizarse, ¿no? Y nos encontramos con Kazuko justo en medio, muy modernas para uno, muy poco moderna para otros, ¿no? Entonces está justo ahí y de verdad que es un personaje increíble. Me parece súper interesante el final del personaje y la manera que tiene de revelarse, la única que encuentra. Si ya tenía seguro que era uno de mis autores japoneses favoritos, ya confirmo completamente, es maravilloso. El siguiente libro también es otra pasada, como veis en diciembre tuve unas lecturas brutales, maravillosas. Fue Exhalación de Ted Chiang. Exhalación es un conjunto de relatos a través del cual el autor nos va a expresar un montón de cuestiones derivadas del impacto que tiene la tecnología en el ser humano y cómo esto va moldeando lo que creemos que es un ser humano o lo que implica ser directamente uno, ¿no? Va a abrir cuestiones que ya conocemos de sobra, pero de un punto de vista muy interesante, y en cada relato te deja con la boca abierta, con cuestiones como pues hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿somos el ombligo del mundo o somos un puntito más en un vasto universo enorme, ¿no? Donde entran muchísimas más cosas, el ser humano es simplemente algo anecdótico. Pues todas estas preguntas de alguna manera nos las va a expandir. Inicialmente, tanto cuando hice la reseña para Goodreads como aquí, pensé en hablar un poquito de cada relato, pero no quiero hacerlo porque creo que es uno de los atractivos de la novela o del conjunto de relatos, es ir descubriendo cuáles son esas incógnitas, ¿no?, o esas preguntas que te hace cada relato mientras lo vas leyendo, ¿no? Me ha gustado mucho al acabarlo sentir lo bien que encajan todos los relatos, esa sensación de unidad, ¿no?, de cómo todo tiene una forma que engloba algo, ¿no?, que engloba un conjunto. Incluso el primer relato, que a lo mejor en ambientación es el más diferente, también encaja bien, ¿no? Y no sé, esa sensación de unidad de un todo al acabar de leer Exhalación
No me suele pasar con todos los conjuntos de relatos y es una cosa muy guay que pase porque quiere decir que no están metidos ahí porque sí, porque son relatos y punto, sino que están creados a conciencia, ¿no? Y todo encaja muy bien. Como digo, no voy a hablaros de cada relato, pero por ejemplo algunas ideas que toca este libro para que veáis lo interesante que es por ejemplo, pues qué pasaría si pudiéramos crear animales virtuales. Si estos tuvieran conciencias, ¿qué pasaría? ¿Los trataríamos igual de mal que tratamos a los animales pues de carne y hueso o conseguiríamos respetarlos? Si pudiéramos comparar nuestras acciones en la vida con posibles yoes de otras realidades paralelas y ver qué saldría y qué pasaría en una y qué pasaría en otra para confirmar nuestras propias acciones, ¿seríamos más felices o tendríamos más presión a la hora de vivirnos? ¿Viviríamos nuestra propia vida o no? Y si nuestra vida estuviera grabada en su totalidad completamente y pudiéramos acceder a los momentos de nuestra vida en vídeo, cualquier momento que quisiéramos y lo viéramos con total claridad y nitidez. ¿Sería eso positivo? Porque por una parte podríamos recordar momentos felices completos, pero por otra parte sería imposible olvidar los momentos malos, ¿no? Y siempre hay una carga emotiva en esos recuerdos que a lo mejor viéndolo tan nítido, tan real, tan como fue, a lo mejor no existiría, ¿no? Estos son algunos de los temas y 80.000 más que toca y de verdad que es una obra espectacular. El autor tiene otro libro de relatos, que es La historia de tu vida. Y uno de los relatos es en el que se pasó esta película tan famosa que se llama La llegada. Yo tengo muchísimas ganas de leerlo también. Yo creo que me va a encantar al nivel que este seguro. Porque este me ha parecido una pasada, la verdad. El siguiente libro que leí, muchos lo tildan del relato porque está incluido en el conjunto de relatos que se llama El canon ilimitado de Brandon Sanderson. Para mí es una novela corta porque dura más de 140 páginas y eso es una novela corta en cualquier lado. El libro se llama El alma del emperador y me ha gustado muchísimo. De hecho, me parece curioso que cada vez que veo gente hablando de Brandon Sanderson, de su libro favorito de Brandon Sanderson, bueno, los que más les gustan, los que recomiendan y tal y cual, nunca nadie menciona este libro y me parece curioso porque me ha gustado un montón y es muy bueno y tiene cosas muy... detallitos sueltos que pueden recordar incluso al Archivo de las Tormentas y no sé, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, muchísimo. No me lo esperaba así, no me esperaba que fuera a ser tan guay y me ha encantado. Y es dentro del Cosmere quizá uno de los más desapercibidos, ¿no? El libro nos va a hablar de Chai, que es probablemente el primer personaje asiático real que yo encuentro en una historia de Sanderson, cosa que ya me encantó. Es una joven falsificadora y se dedica a falsificar cosas, ¿no? Ella entra en sitios, digamos que roba lo real y lo deja una falsificación. Y un día entrará en el Trono Rosa, el gran lugar donde vive el emperador, ¿no? Del Imperio Rosa. Allí será apresada, no lograrás escapar y será apresada. Realmente el Imperio Rosa o este trono está gobernado por el emperador, pero las sombras realmente los que mandan son la facción de la herencia. En este imperio hay diferentes facciones y en cada facción está compuesta por 5 miembros y en este caso pues la que está digamos de una manera gobernando es la facción de la herencia. Estos 5 miembros o 5 árbitros que son los que manejan esta facción y por ende el imperio tiene una propuesta que hacerle. El emperador fue atacado hace unos días, está en estado catatónico y le proponen a Chai, que ha sido condenada a muerte, que si falsifica el alma del emperador, pues la dejarán en libertad, ¿no? Le devolverán su vida. Este relato es muy interesante porque aunque es muy diferente y no une con nada que sepamos por ahora, sí que está incluido en el sistema Cell, que es el sistema planetario de Elantris. Y la magia de Elantris, que es la Dor, vimos unos usos que había, los posibles usos que podía tener en Elantris, pero en el alma del emperador vamos a ver otros posibles usos. Y siempre os digo que lo que más me gusta de Brandon Sanderson es la magia, ¿no? Y cómo crea no solo una magia de alguna manera cimentada en cosas científicas, sino que la expande de tal manera que siempre tiene algún recoveco más para seguir moviéndose, ¿no? Meneándose. Y siempre me parece original, siempre me parece diferente, siempre me parece acertada y en ese libro pues no se queda atrás. Hasta ahora lo que había leído de Sanderson, salvo alguna excepción como Bean, la mayoría de los personajes femeninos que salían eran más inteligentes que fuertes, ¿no? Eran más de inteligencia y de a la hora en la guerra, ¿no? De tener astucia que de fuerza, ¿no? Y Chai es un poco la mezcla de las dos cosas y por eso se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. Y rezo porque de alguna manera la metan en el Cosmere otra vez o se una con alguna historia o aparezca en el archivo, no sé.
Yo ya fantaseo con lo que sea, pero ojalá sea un personaje que vuelva a salir porque me ha encantado. El siguiente libro es la tercera parte de una saga que os he hablado mucho de ella y que me está encantando. Y me gustaría haberos hablado antes de él porque ya sabéis que es el Papá de diciembre y bueno, me encantó, lo leí en diciembre y me encantó. Y me lleva 3 meses esperando que salga el cuarto y por fin lo tengo en mis manos. Y bueno, y ya seguramente cuando veáis este vídeo lo tenga casi que leído. Pero bueno, ahora os voy a hablar del tercero, que es El descenso de los monstruos de Neon Jam. Ya os he hablado del Tensorado mucho, no me voy a repetir. Es una saga maravillosa, steampunk, que mezcla muchísimas cosas de magia, tecnología, criaturas fantásticas, imperios dictatoriales que hay que tratar de derrumbar. Personajes maravillosos con identidades de género libres, ¿no? Cada uno, ya siempre os digo que una de las cosas que más me gusta es que cada uno puede elegir su género o no elegir ninguno conforme vaya creciendo, conforme lo que sea. Este libro nos va a presentar un personaje nuevo, que es la investigadora Chu Wang, y es muy interesante porque una de las cosas más llamativas de esta saga es que cada libro es muy diferente, no solo en trama, sino en forma. Mientras que el primer libro estaba escrito a través de muchos saltos en el tiempo para ir contándonos la historia de muchos años, el segundo estaba escrito todo de seguido y a lo mejor abarcaba una semana como mucho, y este libro es epistolar. Está escrito a través de diarios, de trozos de cartas, de lo que sea. Y nos va a hablar de, como digo, de Chu Wang, que es una investigadora del Tensorado, y es la primera vez que vamos a ver un personaje de dentro de este imperio, ¿no? Que se sale y que intenta luchar desde dentro, ¿no? Desde el poder, desde lo que ha vivido de dentro, ¿no? Y cómo se ha desengañado. Súper guay, de verdad. Es quizás el que tiene el puntito más terrorífico, porque tiene algunas escenas que dan mal rollito, dan tensión, incluso un puntito como de thriller, como de suspense, y es el que tiene más ese rollo. Mantiene toda la fantasía que tienen los otros, de criaturas fantásticas, magia, etc. No sé deciros cuál de los tres me gusta más. No sé si os pasa a vosotros que cuando una saga me está gustando pero tampoco me está matando, me resulta fácil elegir, pero cuando una saga me está encantando, me resulta muy, muy, muy difícil elegir un orden de cuál me gusta más. Es como que llega un punto que lo veo todo como un conjunto y me cuesta mucho. Hablando de este, realmente es bastante especial, se lee súper rápido, es súper interesante. Me gusta mucho la historia que cuenta. Es que la historia que cuenta me gusta mucho y me sigue sorprendiendo que con tan poco, porque los libros son muy breves, consiga crear un mundo tan amplio. Es que es una cosa que me sorprende mucho. En fin, me encanta el autor Neon Jam y ojalá, no sé si tiene más cosas publicadas creo que tiene alguna cosa más publicada en Singapur, que si tiene alguna cosa más publicada espero que Duerme Velas anime, porque de verdad que es que me fascina. Y bueno, el último libro, y el que se ha quedado como el favorito de este mes, y que entró en el top 5 de las mejores lecturas de 2021, es El aliento de los dioses, de Brandon Sanderson, nuevamente. No sé qué deciros ya más, porque ya en el libro de mejores lecturas os dije que me encantó, pero bueno, voy a hablaros un poquito de qué va, ¿no? Aquí nos encontramos con que Hayadren, yo pronunciaré los nombres fatal, pero bueno, tenía, digamos, monarquía, ¿no? De sangre. Estos son apartados de su derecho al trono, llevados a Idris, y en su lugar, pues, el trono lo ocupa un rey dios. Y ayudado por un grupo de dioses en la tierra, ¿no? Estos dioses son personas que han muerto y que de alguna manera han vuelto. Y han vuelto, pues, con habilidades físicas, con poderes mentales, con una especie de magia. Bueno, han vuelto, es como son personas que se han reencarnado, ¿no? Son como reencarnados. La estabilidad política del lugar está un poco en peligro y se cree que puede haber una guerra entre Idris y Hayadren, y el rey dios, ¿no? Y su séquito puede querer atacar, ¿no? De alguna manera para quitar la realeza real, ¿no? Por sangre, para que no puedan recuperar el trono, y para eso obligan al rey de Idris, al antiguo rey de Hayadren, a que le prometa una de sus hijas en mano al rey dios para casarse y que el heredero tenga la sangre real, ¿no? Y ya no haya manera de llegar a ese punto. La historia va a girar en torno a dos hermanas. Ciri, que es la chica y es la más salvaje, ¿no? La más libre, no quiere acatar las normas, siempre busca un poco, pues, la aventura, ¿no? Y Vivena, que se la ha educado desde chica para que sea correcta, para que sea seria, para que sea casi que mustia, y que aprenda que algún día tendrá que casarse con el rey dios, ¿no? Un giro del destino obligará a que sus papeles se intercambien y sea Ciri la que tenga que casarse con el rey dios y ella la que quedarse
y de alguna manera vivir aventuras porque intentará rescatar a su hermana. Las protagonistas son dos mujeres y las dos son fuertes a su manera. Y mi personaje favorito de la historia es Vivena porque es espectacular y es de esos personajes que tienen una evolución increíble. Sanderson tiene este puntito religioso pues porque él es un hombre religioso, pero me parece que siempre toca la religión desde un punto de vista interesante, no desde un punto de vista de solo alabar o darle importancia, sino incluso demostrar las carencias y el mal uso que da el ser humano a la fe, ¿no? Y en este caso nos encontramos con dos ideologías muy contrapuestas y que chocan entre sí, que son la ideología a los nuevos dioses, ¿no? A estos dioses reencarnados, al culto a ellos, y al respeto del antiguo dios que era solo uno y no vive reencarnado, ¿no? Y es el dios Austre, ¿no? La magia del sistema de la mitología de los dioses, que es el sistema Nalcis, se lleva a cabo a través de los alientos y de los colores. Digamos que la intensidad y la ausencia de color denotan pues más o menos alientos y las personas pueden absorber diferentes alientos de cosas, de otras personas, usarlos, recuperarlos, aumentar y mantener la cantidad que quieran, y esto pues le da pues ciertos poderes que pueden pues animar cosas, animar muertos, animar objetos que no tienen vida, en fin, muchas cosas. Es una magia que no se explora al 100% en este libro, por eso creo que es muy importante que el autor nos ha prometido una segunda parte. Es muy interesante el choque de las dos ciudades, ¿no? De cómo en la capital el exceso de color, de poder, de magia, de color, de aliento, se asemeja al libertinaje. La gente va muy desnuda, con muy pocas ropas, y esto incluye a hombres y mujeres, una cosa que me encanta, que no van solo seductoras y sexys las mujeres, también los hombres. Y luego por otra parte en Idris nos encontramos con que todo es mustio, todo tiene poco color, se acusa de algo negativo que alguien quiera ponerse una prenda de un color llamativo o que valore el tono de una flor o de algo que sea un color vivo, ¿no? Porque se asemeja al libertinaje que ocurre en la capital. Entonces es muy interesante ver cómo ni una cosa ni la otra al final es tan positiva y hay un choque ahí, no sé, muy guay, de verdad. El tema de cómo Sanderson habla de la religión y de las diferentes ideologías en sus libros es una de mis cosas favoritas porque creo que siempre las hace con atino y me encanta. Ya sabéis que en otros libros del autor he señalado como único mini fallo a mejorar es que siempre ponía muchos personajes masculinos y muy pocos femeninos, y a mí eso me cabrea. Bueno, pues por fin eso se ha solucionado porque uno de los dos relatos que he leído la protagonizaba una mujer, el alma del emperador que os hablaba hace un rato está protagonizado por una mujer, y hay otros personajes femeninos, mujeres muy interesantes, y este pues lo protagonizan dos mujeres, aparte de otros personajes femeninos guays que salen. O sea que creo que el hombre ya poco a poco fue aprendiendo. Y las dos últimas cosas que voy a decir del libro para no resultar cansino y pesado y que el vídeo se haga de 1000 horas, es que la creación del mundo como siempre es espectacular, creada al dedillo, te muestra el mundo, se toma su tiempo para mostrártelo. Y luego otra cosa que me flipa es la habilidad que tiene este señor para dar 1000 giros, sobre todo cuando se va acercando al final, que te da un montón de giros en muchas cosas que yo no me veo venir nunca. Y que me encanta, es que me encanta, o sea, me encanta. Me encantó el final, me encantó los giros, me encantó cómo acaba, lo que me imagino que pudiera pasar después, que ojalá pase. En fin, muy, muy, muy fan. Y solo os diré que ya he leído el primero del Archivo de las Tormentas y me ha encantado hasta niveles ya estratosféricos. O sea que, desde luego, Sanderson se ha convertido en uno de mis autores favoritos, pero vamos, de cajón. De hecho, mirad en diciembre que leí 4 historias de él diferentes, del fanatismo que tenía. Y este año leeré otras tantas. Y nada, hasta aquí el Verapaz de diciembre. Imaginaros lo largo que es la de libros que leí y tener que regrabarlo. Con razón he tardado tanto en subirlo, porque es que telita. En fin, espero que este vídeo no falle, por favor. Y nada, que espero que os haya gustado y no os voy a pedir que me digáis lo que leísteis en diciembre porque va a ser un poco difícil que os acordéis. Pero bueno, si queréis decirme que vais a leer este mes o que habéis leído, o si habéis leído alguno de estos libros y si os ha gustado, o en fin, lo que queráis como siempre, en comentarios. Y yo os contestaré cuando pueda, como siempre, porque ya sabéis que a veces tardo un poco en contestar porque no tengo tiempo humanamente. Pero yo siempre, aunque tarde, contesto. Y nada, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por suscribiros, por seguirme por redes sociales, por, en fin, vuestros comentarios, por darle a me gusta, lo que sea. Y nada, que hasta el próximo vídeo.